Bueno, la idea de la clase de hoy es ver una serie de cuestiones que van a quedar desplegadas bastante rápidas, esperemos que se entiendan, pero bueno, supongo que van a salir a través de todo el desarrollo una serie de discusiones que se pueden llegar a retomar a medida que avancen las clases y no se llega a desarrollar. Hasta acá lo que venimos viendo es el desarrollo del ámbito nacional de acumulación de capital en Argentina, que desde su génesis lo que vimos es que participa en la División Internacional del Trabajo como productora de mercancías agrarias para el mercado mundial. Esa producción de mercancías agrarias para el mercado mundial, dada la productividad del trabajo que permite las condiciones naturales del suelo argentino, implica el ingreso del ámbito nacional de acumulación de capital de una masa de riqueza bajo la forma de renta diferencial de la tierra. Y vimos que se estructura toda una serie de mecanismos de apropiación de esa renta diferencial de la tierra para poder recuperarla de los ámbitos nacionales de donde se escapó. ¿Sí? Vimos también que a partir de mediados del siglo XX, la escala de la acumulación de capital permitía que en la recuperación de, la recuperación de renta diferencial de la tierra se dé bajo la forma de mecanismo de apropiación que implica el ingreso del capital medio fragmentado. La producción industrial, ¿sí? Y el ingreso para producir para el mercado interno del capital medio fragmentado. Vimos también en la clase pasada que los ciclos de la acumulación de capital estaban determinados por una relación entre la escala alcanzada para apropiar esa renta y la masa de riqueza bajo la forma de renta diferencial de la tierra que hay para apropiar. Que cuando la renta diferencial de la tierra se expandía, se tenía que expandir la acumulación porque los mecanismos de apropiación están portados en ella. Entonces se expande la producción, se expande el empleo, se expande el consumo, ¿sí? Se expande toda la acumulación de capital. Eso que está expandido en determinado momento, en los momentos en que la renta se contrae, necesita contraerse, ¿sí? Y toma la forma contraria. Otra cuestión que vimos también es que la acumulación de capital en ese momento, a partir de la década del 60, de la década del 70, empieza a chocar con su límite. Esto es, que la masa de renta diferencial de la tierra empieza a no alcanzar en determinados momentos para sostener la acumulación como se venía desarrollando. Y Juan, en la clase pasada, trajo la cuestión de la necesidad de otras fuentes de compensación del rezago de productividades, ¿sí? Que se debía cubrir entre cómo se producía, con qué productividad producía el capital medio fragmentado y el pequeño capital en la Argentina, con lo que era la productividad mundial. Era esto, ¿se acuerdan de que la productividad del trabajo en la Argentina era más o menos del 20% que la de Estados Unidos? ¿Sí? Vos ahí tenés una diferencia que relativamente se puede mantener en el tiempo, aunque se mantenga un 20% siempre en el tiempo. Como es un 20% siempre de una masa de valor más grande, lo que se necesita compensar siempre es una masa de valor mayor. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Digamos. Cuando hablas, ¿qué estás haciendo un repaso de lo Sí, anterior? es para... Cuando hablas del capital medio fragmentado, porque tu compañero no habló de eso, te referís al capital extranjero, a eso te referís. Es el capital extranjero que desprende, se fragmenta, desprende un pedazo de sí mismo, ¿sí? Que vimos que es básicamente chatarra, ingresa para producir en el ámbito nacional, ingresa para producir para el mercado interno en Argentina. ¿Sí? Es un capital medio que está fragmentado, que en realidad tiene todas las características de un pequeño capital, pero es un capital medio que se fragmenta. Llamamos capital medio porque tenía el tamaño como para participar de la tasa general de ganancia
capital, digamos, desprende una porción de sí para ir a producir a países como la Argentina, y eso que desprende es capital que es obsoleto. Sí, eso no entendí. Y lo que decía recién Fernando es, hay una diferencia clara en la productividad de ese capital, pero esa diferencia no se expresa en una diferencia en la tasa de ganancia. O sea, la tasa de ganancia es igual o mayor incluso que en las casas matrices, y eso es lo que... Exacto. Y el 20% que decías de Estados Unidos en relación a lo que produce ese capital, en relación a sus... a lo que produce comparado Ford en Argentina contra Ford en Estados Unidos, Sí, sí. cualquier otra empresa. La cuestión es, aplica una productividad de trabajo mucho menor, ¿sí? Eso implica mayores costos, ¿sí? ¿Cómo puede ser que apropie más o menos la misma tasa de ganancia? ¿Sí? Eso es porque compensa a través de apropiación de renta bajo distintos mecanismos. ¿Se entiende? Lo que yo decía de que aunque relativamente la brecha se mantenga igual, 20%, siempre se necesita una masa mayor de renta diferencial de la tierra, porque lo que hay que cubrir es una masa de riqueza, es una masa de valor, ¿sí? Esto es, relativamente, entre 2 y 10 es lo mismo que entre 20 y 80, ¿sí? Es el 20%, pero no en términos absolutos, ¿sí? Uno es 8 y el otro es 80. Eso es una masa de valor mucho más grande. Sería eso. Bueno, entonces llegamos a la década del 70 y nos encontramos con esto, con el ámbito de acumulación de capital que está chocando contra su límite, que aparece la necesidad de nuevas fuentes de compensación, la renta diferencial ya no está alcanzando, y la primera clase, Juan Íñigo había desplegado una serie de indicadores para arrancar la exposición de la materia que nos dejaba una serie de cuestiones que teníamos que responder, ¿sí? No sé si se acuerdan, había desplegado el tema de la evolución del salario real en Argentina, ¿sí? Y lo que teníamos era que hasta mediados de la década del 70, específicamente hasta el año 75, 74 como el tope, el salario real en Argentina, de manera muy volátil, con ciclos pronunciados y demás, tiene una tendencia ascendente. Sin embargo, a partir de ese momento, sigue con su forma volátil y aguda, pero su tendencia es a la baja, ¿sí? Habíamos visto también que estos ciclos de crecimiento y contracción eran expresados políticamente por gobiernos democráticos plenos o no, el momento del crecimiento, y los momentos de contracción eran expresados por dictaduras militares. ¿Hasta cuándo? Hasta la década del 80, que ya a partir de ahí empieza a ser ambos momentos del ciclo expresados por momentos democráticos. Habíamos visto también que la deuda, que hasta 1930 había tenido un papel que cumplir, de ahí hasta la década del 70, su papel es marginal. Sin embargo, a partir de ese momento, a partir de la década del 80, a partir de la dictadura militar, se va expandiendo el tema de tanto del ingreso de deuda como el pago de la misma. Y cada vez los ciclos son más agudos en ese sentido. Cuando vimos el tema de la evolución del Producto Interno en valor, habíamos dicho que en la década del 70 se estancaba e incluso caía, ¿sí? La economía argentina, para decirlo de esta manera, el ámbito nacional de acumulación, cada vez es más chico en relación al mundo, ¿sí? Estas cuestiones que tenemos acá que responder, estos cambios, que tenemos que preguntarnos qué pasó, nos plantean la necesidad de, como estamos viendo, un ámbito nacional de la unidad mundial de acumulación de capital, ¿sí? Esto es una unidad mundial que se desarrolla bajo distintas formas nacionales, distintos ámbitos, ¿sí? Y la Argentina es uno de esos ámbitos. Nos plantea la necesidad de volver, ¿sí? O ir, porque no sé si fuimos,
de ir a ver qué es lo que está pasando en la Unidad Mundial de Acumulación de Capital. Y ese va a ser el desarrollo de la clase de hoy, para poder ver si nos podemos responder todas estas cuestiones que surgieron. O sea que eso nos va a explicar por qué, Vamos a ver. digamos, por qué termina ese ciclo de acumulación que se rompe en el 70. Hay que ver qué es lo que se rompe y qué no se rompe. Sí. ¿Sí? Eso después vemos qué pasó ahí. Mm. Acá tenemos una serie de indicadores, una serie de expresiones inmediatas, de manifestaciones inmediatas, que nos están diciendo algo cambió. ¿Sí? Algo cambió. Vayamos a ver la unidad mundial, a ver qué es lo que pasó. ¿Sí? Ese es el motivo de reserva. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, consulta, comentario, quizás una aclaración, creo que lo dijo Fernando al comienzo, es el desarrollo de este contenido en la materia que se da en sociales está desarrollada en alguna cantidad de hora mayor, entonces hay por fuerza que suprimir, se avanza rápido, se trata de plantear todas las cuestiones que aparecen, incluso algunas discusiones relacionadas con formas concretas, pero en algunos de los casos superficialmente. Entonces por ahí quien es consciente del contenido que está planteando dice, bueno, esto lo vi, porque se esbozó, y por ahí del otro lado esas discusiones pasan de largo porque no se está viendo, digamos, ligado a una forma concreta particular. En ese sentido, hay dos opciones: detenernos cuando aparezcan, digamos, teniendo esta determinación de que no nos podemos detener mucho porque tenemos que avanzar, y la otra opción es retomar algunas de estas discusiones a medida que tenemos desplegado todo el desarrollo en la clase de cierre que está prevista, digamos, como para justamente discutir las cuestiones que hayan quedado planteadas, digamos, ¿sí? Las preguntas que pretendemos responder son las preguntas esbozadas por Juan, no responder hoy, digamos, avanzar en esa respuesta. Las preguntas desplegadas por Juan en el primer encuentro, ¿sí? O sea, cómo podemos explicar esa situación, digamos, que se presentaba en los gráficos respecto de por qué la distancia que va tomando Argentina del resto. Bueno, en ese sentido, lo que hicimos en los dos encuentros anteriores, buscaba mostrar la especificidad que tenía la Argentina. Lo que estamos planteando es, bueno, se planteó una especificidad sobre el papel que juega la renta y el papel de Argentina, digamos, engendrada en el proceso de acumulación nacional, un espacio, un ámbito nacional de acumulación con esas características, y los mecanismos de apropiación de esa renta a través de la deuda primero, a través de esta industrialización con estos pequeños capitales. El planteo es, si nosotros nos quedamos ahí y no vemos qué es lo que está pasando en la acumulación mundial, estamos mirando a lo que es una especificidad de la Argentina y quizás las respuestas no las vamos a encontrar. Entonces, para eso retomamos el desarrollo, ¿sí? No sé si hay algún comentario, pregunta que tenga que ver con esto del resumen previo, digamos. Estamos subiendo los videos, aclaro por la duda de los encuentros anteriores, con algunas dificultades respecto a la edición, pues son varias horas, pero digamos, vamos a pasar después el lugar para que, porque hay algunas o algunos que por ahí se perdieron alguna clase y está condensado mucho desarrollo. No sé si hay... Bueno, como decía Fernando, ¿no? Empiezo más o menos con el desarrollo. Como decía Fernando, digamos, lo que vimos es que el proceso de acumulación capitalista es un proceso que es mundial por su contenido, pero que se expresa en formas nacionales. Y lo que vimos es que Argentina es una de esas formas nacionales que tiene una especificidad. Lo que nosotros vemos que la plenitud de ese desarrollo, de ese proceso de acumulación, está expresada por una serie de países que Juan Miguel la llama países clásicos. Esa definición lo que incluye son los países en donde inicialmente se producían la generalidad de las mercancías, ¿sí? Básicamente Estados Unidos, Inglaterra primero, Francia, Alemania, Estados Unidos y algún otro país europeo en menor medida, ¿sí?
Entonces, en ese sentido, lo que nosotros íbamos a plantear es, si ustedes recuerdan, creo que fue el segundo encuentro que planteó Juan, Juan planteó el desarrollo que hace que hace Marx, respecto a cómo va cambiando la organización del trabajo en el capital, digamos, que planteó la cuestión de la cooperación simple, la división manufacturera del trabajo, digamos, el sistema de maquinaria. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, entonces, en ese sentido, lo que nosotros vamos a plantear es cómo se daba esa producción, digamos, qué características. Lo que estamos tratando de mostrar es buscar en la materialidad del trabajo y en la organización del trabajo, digamos, la respuesta de esto. Lo que encontramos es entonces, digamos, la explicación de por qué lo habíamos visto en el primer encuentro respecto a la producción de plusvalía y específicamente plusvalía relativa y los cambios técnicos y el avance tecnológico y la organización del trabajo. Entonces, digamos, lo que vamos a tratar de desplegar es qué pasa con ese proceso, es decir, qué pasa con la producción y reproducción de la clase obrera, digamos, cuáles son las condiciones en que la clase obrera trabaja, digamos, y se forma para trabajar, ¿sí? En ese sentido, lo que se ve inicialmente, digamos, cuando pensamos en la revolución industrial, en los relatos de la revolución industrial, fines del siglo XIX, sobre todo inicio del siglo XX, es algo que lo que tendemos a asociar como explotación lisa y llana, ¿sí? Condiciones de trabajo, hacinamiento, una extensión de la jornada laboral por encima de las 12 horas, trabajo de mujeres, niños, en condiciones de poca higiene, en condiciones de vida, digamos, de hacinamiento en las viviendas, sin servicios y con una alimentación muy elemental. Esa forma de explotación, digamos, incluía, digamos, se expresaba en un agotamiento prematuro de esa fuerza de trabajo, digamos, el promedio de vida de estos obreros en Inglaterra rondaba los 30 años, ¿sí? Y lo que vemos es que justamente en esta etapa, digamos, empiezan a expresarse, digamos, políticamente reclamos de la clase obrera que se va organizando en relación al acortamiento de esta jornada de trabajo. Estoy hablando de Inglaterra de 1830 en adelante, ¿sí? Entonces lo que debemos preguntar es qué está expresando esa necesidad de acortar la jornada de trabajo. Y lo que encontramos ahí respecto de la incorporación y de los cambios que se producen en la materialidad del trabajo es que la incorporación de la maquinaria implica producir distintos tipos de obreros, ¿sí? Distintos tipos de obreros, por un lado, digamos, un obrero que justamente pueda controlar las fuerzas naturales para objetivar en la máquina esa fuerza, digamos, el desarrollo de un obrero con capacidades técnicas y científicas. Por otro lado, digamos, la generación de un obrero que, digamos, pueda funcionar como apéndice de la máquina, digamos, al ritmo y a la velocidad que la máquina impone. Al mismo tiempo, esta incorporación de la máquina va generando todo el tiempo expulsión de fuerza de trabajo de la producción. Esa expulsión no es lineal en el sentido de que esa población puede volver a ser ocupada en algunos casos en otras ramas de la propia dinámica del avance tecnológico va generando nuevas ramas de la producción, pero digamos hay una población obrera, digamos, que se genera y que es sobrante para las necesidades del capital. Entonces, a pesar de esto, a pesar de esta diferenciación, lo que vamos a encontrar es que esta es, digamos, una necesidad que tiene que ver con determinadas características compartidas por estos obreros que tienen diferencias entre sí para poder trabajar, para poder entrar en producción. Esas características compartidas es a lo que Juan llama, digamos, unos atributos universales, ¿sí? Cuando se plantean esos atributos universales, no se está planteando en términos de que son iguales para todos los obreros, hay una diferencia relativa entre obreros, pero digamos hay cosas que comparten entre sí. ¿Cuáles son esos atributos universales?
atributos ligados a poder trabajar en un ámbito donde se trabaja con una gran cantidad de personas, este es un componente, digamos, la producción cambia en los establecimientos fabriles, en un establecimiento de miles de personas, entonces para poder trabajar más o menos disciplinadamente eso implica poder colectivamente, digamos, convivir, digamos, y trabajar con algún nivel de coordinación con otros. Capacidad de reconocer normas, jerarquías, autoridades y de autosujeción, es decir, de poder subordinarse a este tipo de órdenes. Y además capacidades que tienen que ver con algunas cuestiones básicas respecto de la alfabetización, lectura y escritura, cálculos aritméticos básicos. Entonces, lo que vamos a encontrar ahí es que para producir estas características universales de la clase obrera, la forma más eficiente de hacerlo es hacerlo de manera general a través del representante del capital social, que es el Estado. Y lo que vamos a encontrar que justamente es en esta etapa en donde empiezan a surgir los sistemas educativos nacionales. ¿Sí? Hay una anécdota, digamos, que por ahí refuerza esta cuestión de la universalidad, digamos, que es en algún momento, un 1840 y tantos, un ministro de Educación, un ministro de Gobierno de Francia, digamos, se ufanaba de decir, a esta hora en todas las escuelas de Francia los alumnos de tal edad están leyendo tal lección, lo que da muestra de cómo esto era unificado y para el conjunto de la población. ¿Sí? Cuando estamos diciendo esto, estamos pensando obviamente en una situación en donde esto es progresivo, digamos, en donde se va masificando la educación y en donde esto tiene determinadas diferencias por países. Lo que encontramos es, digamos, lo que encontramos Juan en el análisis de estadística, lo que plantea, lo que encuentra es que hay cierta variedad entre estos países clásicos respecto de la duración del proceso educativo, cantidad de años, ¿sí? Digamos, esto aparece entonces bajo la forma de, por un lado, ahora tengo un obrero que tiene estos atributos y como producir estos atributos tiene un costo mayor, es un obrero en el cual se está operando en la formación de ese obrero, también es un obrero que necesito, primero, entra en producción más tarde, ¿sí? Ese es un elemento, digamos, un niño que antes, a los 8 años, al comienzo de la revolución industrial, empezaba a trabajar en una fábrica, empieza a retrasarse este proceso a medida que se generaliza la educación primaria y la educación secundaria. Entonces, además de entrar más tarde, entra con, digamos, un obrero con esta formación de atributos universales. Entonces, para el capital, este obrero se enferme o que este obrero no aprovechar esta fuerza de trabajo de manera permanente, digamos, tiene un costo, digamos, que hace que, además de la educación, el capital tome también la cuestión de toda una serie de servicios médicos y sanitarios respecto de justamente garantizar que este obrero pueda estar en producción, este obrero, digamos, con estos atributos. Entonces lo que vemos es que por un lado aparecen estas demandas de acortar la jornada de trabajo, estas demandas por educación pública, y al mismo tiempo lo que vemos es que se extiende la vida, el promedio de vida de la población. Cuando digo esto, arrancamos de 1800, principios del siglo XIX, no estoy hablando siempre del mismo periodo, sino del periodo progresivo que va de todo el siglo XIX y comienzo del siglo XX. Lo que estoy diciendo con esto es en la lucha de clases que se va materializando este proceso, pero lo que estamos viendo es que es un proceso en donde la transformación en la materialidad del trabajo
va requiriendo determinados atributos, va formando esos atributos en la clase obrera, y esos atributos a su vez para poder ser utilizados en la producción requiere de toda una otra serie de cosas que, por ejemplo, impliquen mantener con vida ese obrero más cantidad de tiempo. Cuando decimos mantener con vida, ¿esto qué quiere decir? El capital no puede extraer a ese obrero hasta la última cuota de plusvalía y el otro día desenchufarlo y decir, ya está, ya agoté la plusvalía que podías entregar. Lo que quiere decir es, la extensión de la vida incluye la posibilidad de sobrevida más allá de la etapa productiva, ¿sí? En ese sentido también empiezan a aparecer la previsión social, la jubilación, los seguros de retiro, ¿sí? Cuando decimos esto lo encontramos en términos históricos en Inglaterra en 1849 con la jornada de 9 horas de trabajo, lo vamos a encontrar con Bismarck en Alemania, digamos, a partir de la década del 70, ¿sí? Y bueno, la lucha a través del 1 de mayo, digamos, conocemos que la lucha por la jornada de 8 horas es central en la última etapa del siglo XIX. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, comentario. Yo siempre tengo dificultad de utilizar el concepto de clase obrera a esa especialización, ¿no? Es decir, que en un extremo tenemos un apéndice de la máquina y en el otro extremo tenemos un intelectual capaz de diseñarla, capaz de pensar el dominio de las fuerzas naturales. Es decir, me parece tan grande la diferencia porque después uno lo ve en términos de conciencia, digamos, ¿no? O sea, me resulta forzado usar el concepto de clase obrera para designar a ambos sujetos, que cumplen finalmente papeles distintos en la producción, porque esta clase obrera intelectual termina tomando participación en los procesos de decisión del proceso productivo, en el proceso de planificación del proceso productivo y en consecuencia en la explotación de su, si aceptamos la categoría, en la explotación de su compañero de clase. Entonces digo, es un concepto que incluso estuve discutiendo estos días con amigos, compañeros de laburo y demás, como que nos resulta difícil, digamos, tomar esa idea de englobar dentro de clase obrera a sujetos que cumplen papeles, roles, operaciones, formaciones cognitivas, formaciones científicas tan distintas. Incluso niveles de consumo, calidad de vida, digamos, todo lo que se desprende después de esa primera diferencia, ¿no? Eso es un tema que a mí digo, ¿cómo pensarlo? No estamos diluyéndola, digo, esa diferencia, y no le estamos dando el peso relativo que provoca. Es decir, cuando el capital produce esa diferencia, termina produciendo sujetos distintos, que me resulta difícil decir es el sujeto de la clase obrera. Sí, digamos, la respuesta, lo que vos decís está de manera progresivamente, o sea, justamente lo que mostró Juan en el encuentro en el que desarrolló esto, es cómo el capitalista se va convirtiendo en un sujeto parasitario a medida que la clase obrera avanza en personificar las funciones de dirección y de organización del trabajo, digamos, tanto en el ámbito de la circulación como en la producción. Entonces, por un lado, lo que vos señalás está bien en el sentido de que progresivamente hay una porción de la clase obrera que cada vez más debe desarrollar una conciencia que implique tomar por sí decisiones personificando al capital. Ahora, el planteo es, por ahí la pregunta es al revés. Nosotros acá lo que estamos diciendo es justamente lo contrario, estamos reconociendo esa diferencia. Sí. Entonces estamos diciendo ahí, miramos la materialidad del trabajo y lo que nos encontramos es que el capital necesita producir, reproducir una fuerza de trabajo que tiene atributos que son diferenciados y atributos que son comunes. Y que para producir esos atributos comunes lo hace de manera general, ¿sí? Porque es más eficiente y además de hacerlo de manera general, esta necesidad, digamos, es expresada por la propia clase obrera, ¿sí? Lo que quiero decir es, lo hace el representante
capital total social que es el Estado, pero es la propia clase obrera la que tiene que reclamar esta formación universal. Por eso la lucha por la educación pública, por eso la lucha por la salud pública está ligada a las reivindicaciones de la clase obrera, digamos. ¿Por qué es esto así? Porque, bueno, implica eliminar capitales privados que tengan como forma de valorización la formación de estos atributos, la atención médica y demás. Por lo tanto, no son los propios capitales, no es el propio capital el que pueda personificar esto, sino es la clase obrera la que puede mandar la centralización en manos del Estado, digamos, para llevar adelante este proceso. Entonces, lo que yo diría es, acá lo que estamos empezando a ver es a reconocer que esa diferencia existe y a tratar de explicar, digamos. No son individuos vendedores de fuerza de trabajo, son individuos dueños de medios de producción, y como vos explicás, eso implica una formación que implica una conciencia que... Claro, por eso el atributo que los iguala es que son vendedores de fuerza de trabajo. Sí. Entonces entiendo que desde ahí uno diga clase obrera. Pero luego lo que ocurre es que todo lo demás es lo que lo diferencia. Está bien. No son propietarios de medio de producción, no son propietarios de materia prima. Dejemos esta pregunta abierta y en el desarrollo de hoy creo que vamos a ir avanzando sobre eso y después en tal caso si sigue persistiendo lo seguimos discutiendo, pero esto que vos decís me hace recordar algo que creo que me lo comí en el planteo, es que justamente este cambio en la conciencia y este cambio en la intensidad del trabajo que tiene que ver con el sistema de maquinaria es lo que está planteando un acortamiento de la jornada de trabajo, ¿sí? Porque cada vez es más exigente en términos de atención cognitiva al proceso de trabajo, ¿sí? Entonces, lo que... Sí. Perdón, pero porque me parece que es importante en este sentido. Vos marcaste un atributo que es que venden fuerza de trabajo y después otra serie de atributos como si tuvieran la misma trascendencia o el mismo espacio esos atributos y no haya ningún tipo de vínculo entre una cosa y otra. Nosotros, ¿qué venimos viendo hasta acá? Lo que venimos viendo hasta acá es que el modo de producción capitalista es una forma de organizar la producción social, es una forma de organizar el trabajo total de la sociedad. ¿Sí? El trabajo social. El trabajo total de la sociedad solo tiene la forma de estar portado, solo puede existir bajo la forma de trabajos individuales. ¿Sí? No existe el trabajo social por sí mismo, sino que el trabajo social es la unidad, ¿sí?, de los trabajos individuales. Cada uno de nosotros porta en su persona una cuota del trabajo social. ¿Sí? ¿De qué manera, ¿sí?, se establece el vínculo entre el carácter social y el trabajo y el carácter individual del trabajo? ¿Sí? A través del modo de producción. ¿Sí? En el modo de producción capitalista, ¿cómo se establece ese vínculo? Cada uno tiene asignada la participación que tiene en el trabajo total de la sociedad, o sea, cómo participa con su cuota de trabajo social, que es su trabajo individual, ¿sí?, bajo la mercancía que porta para vender. Es como vos te vinculás socialmente. La clase obrera es aquella que porta para vender su fuerza de trabajo. O sea, se vincula socialmente en tanto vendedora de fuerza de trabajo. Ahí establece su vínculo social, ¿sí? Ahí establece su relación social general. Ahí participa del trabajo total de la sociedad. Porque vende su fuerza de trabajo. Es un obrero doblemente, ¿sí?, porque no tiene los medios de producción, eso ya lo vimos, ¿sí? Ahora, fíjate esto. Todas las otras características que vos marcaste, que Juan las fue desplegando, ¿se acuerdan con esto de la conciencia productiva, la conciencia en la circulación y la conciencia coactiva? Se desarrollan como requerimiento de que la fuerza de trabajo tenga esas características. Se desarrolla en tanto vendedor de fuerza de trabajo. ¿Sí? No es que abstractamente ese individuo tiene la característica de que vende su fuerza de trabajo y tiene todas estas otras. Tiene todas estas otras en tanto vendedor de fuerza de trabajo. Pero no lo transforma, digamos, estoy de acuerdo en el razonamiento, pero digo, ahí hay un proceso de transformación de los sujetos. A tal punto lo transforma que termina siendo portador del capital. Ahí hay un proceso de transformación de sus atributos productivos.
¿sí? Ahí la clase obrera, como decía Guillermo, empieza a desarrollar el atributo de poder controlar las fuerzas naturales, objetivar ese control en la maquinaria y organizar el proceso productivo bajo una forma científica, a través de la generación de la conciencia científica. Que la forma que tiene el conocimiento científico en este momento no le permite ni siquiera ver ni reconocerse a sí mismo como miembro de la clase obrera. Y sí, uno agarra al que está más elevado en ese proceso y al miembro del apéndice de la maquinaria, el miembro de la clase obrera que quedó como apéndice de la maquinaria, que está más degradado, y las diferencias son enormes, no cabe en duda. Dos planetas. Sí, son dos planetas. Son dos planetas. Pero ambos, tanto el que está absolutamente degradado como el que tiene sus atributos absolutamente expandidos, ambos lo generaron por ser vendedores de fuerza de trabajo. Sí, de acuerdo, ese es el punto de partida. Pero después el proceso social e histórico va generando unos niveles de diferenciación. Ya vamos a ver eso. Eso es el motivo de la clase. Lo que pasa, bueno, igual yo no esperamos sé ahí. también si me voy a adelantar a con eso, pero justamente el reconocimiento que son parte de todos miembros de la clase obrera no implica negar el problema político que implica esa enorme diferenciación. Al contrario, sino reconocer que vos tenés como problema político esa enorme diferenciación. Claro, estos días salió que algunos gerentes van a cobrar 300 lucas. Vos decís, ¿cómo es la cabeza que pasa en la conciencia de un tipo que gana 300 lucas por Ni mes? se le ocurre que es miembro de la clase obrera. Ni se le ocurre, está Decir, clarísimo. yo tengo mucho que ver con este negro al que estoy explotando. Pero No se que le eso es lo ocurre que tenemos que pensarlo, explicar. No hay forma. Eso es lo que tenemos que explicar. Es parte del motivo de la clase obrera. El ingeniero que era tachero en los 90. No, sí, eso uno... Eso lo baja a tierra. Se entera, claro, se entera ahí cuando te deja a las 3 de la mañana en tu casa y te dice, yo era gerente de un banco. Bueno, por eso, pero Ahí no el tipo se da cuenta. solo es eso, sino que el tipo que explota, ¿sí? O que es explotado a través de su personificación de capital, hay que ver cómo vemos eso, tampoco se le ocurre ver al gerente como miembro de la clase obrera. Exactamente. ¿Sí? Eso está Y clarísimo. capaz ni te ve a ti mismo como clase obrera, porque tampoco Bueno, eso sí, obrero Claro, es porque más- todo eso después más- condiciona la dinámica política y forma de organización, ¿eh? También Por eso tenés un no- montón de obreros, Sí, la mayoría. de los más, de que hacen trabajos más simples que tampoco se reconocen como clase obrera. Vos, Fabián, Y que también compiten fuertemente con otros compañeros y no se reconocen como parte de la misma clase. Yo no sé si voy a poder preguntar tan técnico, ¿no? Pero entonces lo que yo estoy entendiendo es, ¿qué es el capital? O sea, las conquistas obreras en realidad son más cosas que les convienen al capital acceder porque, qué sé yo, achicando las horas de laburo, dándoles cuestiones de salud, tienen un obrero más calificado y en mejores condiciones de eficiencia para ganar, implementar el capital. Entonces, ¿hasta dónde son? O sea, viene todo así como entrelazado. Uno piensa, la conquista obrera de reducir las horas de trabajo. En realidad, está bien, bueno, no sé hasta dónde son decisiones de los capitalistas o conquistas obreras. O sea, un poco de las dos. Digo, Hay parte de eso que se va a ir profundizando dentro del desarrollo, digamos, de ahora. Igual el planteo es la cuestión de la conveniencia, como si el capital fuera algo que está por fuera de esto, es creo la cuestión que hace que vos lo mires de esa manera. Lo que nosotros estamos planteando, digamos, lo que Juan planteó como punto de partida es la organización de la vida humana, es la organización del proceso de trabajo, la transformación del medio para sí a través de esta mediación del trabajo. Y lo que nosotros llamamos capitalismo es un modo de organizar esa producción. Lo que estamos planteando acá es, cuando vemos ese modo de organizar la producción, como bien decía Sergio, que salió, digamos, claro que es un modo que revoluciona la subjetividad y la forma de organizar la producción, y justamente lo que estamos tratando de explicar es, en esa transformación de la subjetividad y de la organización del trabajo, qué potencia se encierra ser parte de la clase trabajadora. Entonces, en ese sentido, lo que manifesté recién es
es la clase trabajadora, digamos, la que impulsa, digamos, la lucha por la educación pública, es la clase trabajadora la que plantea el acortamiento, ¿sí? Pero ¿por qué esa clase trabajadora tiene la fuerza para lograr estos cambios? Es lo que tenemos que poder explicar. O sea, ¿por qué en ese momento tiene la fuerza necesaria? Y lo que estamos viendo es que la clase trabajadora está expresando una necesidad que aparece en la transformación material de la producción, ¿sí? Que es un trabajo cada vez más intenso, cada vez más productivo, porque eso es lo que empieza a ocurrir, y que lo que vamos a empezar a encontrar es que si bien hay un achicamiento de la jornada laboral, digamos, cuando digo un achicamiento en términos de horas por jornada, pero también un achicamiento del total anual de las jornadas trabajadas, cae más o menos en estos países a la mitad, digamos, antes, digamos, 1930, 1920, digamos, está en la mitad en cantidad de tiempo anual trabajado. Sin embargo, está a la mitad, pero ahora el tiempo de trabajo de un obrero, digamos, va con estas variantes que tienen que ver con la formación de los atributos productivos diferenciados de los 20 a los 65 años, por tomar el término, por ejemplo, de la ley jubilatoria argentina, digamos, que más o menos general fue a nivel mundial. Entonces lo que vemos es, ahora la jornada de trabajo individual es más corta, pero el tiempo de trabajo es más largo, son 45 años, y además es un trabajo mucho más productivo, ¿sí? Ese trabajo que es mucho más productivo implica un consumo por parte de la clase obrera que también es distinto tanto en cantidad como en calidad, ¿sí? Entonces lo que vemos es, hay ahora una jornada de trabajo que produce menos tiempo, más, ¿sí? Pero eso no se traslada inmediatamente a la tasa de ganancia del capitalista. ¿Por qué no se traduce? Porque también en este proceso, digamos, la forma que toma este proceso es la lucha de clases. Un trabajador va demandando toda una serie de conquistas, y esta serie de conquistas en esta etapa aparecen justamente porque son realizadas de manera general, centralizándola al Estado, que es el representante del capital total de la sociedad, y aparece planteada no en tanto clase trabajadora, sino en tanto ciudadano del Estado, ¿sí? Como decimos esto, aparece la salud pública, aparece la educación pública, aparece la posibilidad de acceso a planes de vivienda, a la jubilación, en tanto se es ciudadano del Estado, ¿sí? Y eso lo hemos expresado, por ejemplo, en el artículo 14 bis de la Constitución, en el caso de Argentina, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir es, esto, planteado de esta manera, es lo que aparece como una inversión política, aparece el Estado concediendo a la clase obrera una serie de derechos, que son planteados como derechos en tanto ciudadanos, y borra, que es la lucha de clases en este proceso que tiene que ver con los cambios en la materialidad del trabajo, la que impulsa estos cambios, ¿sí? Entonces, digamos, si uno lo mira como una unidad, creo que es un poco más, empezar a explicar esos problemas un poco más. O sea, lo que quiero decir es, la clase obrera lucha y consigue cosas. Porque lo que tenemos que preguntar es por qué consigue esas cosas, ¿sí? Y cómo se le presenta a la clase obrera eso que consigue, ¿sí? No sé si ahí... Hay una cosita por ahí para agregar a lo que dice Guillermo, y es esto. Hay que distinguir entre una necesidad del capital total de la sociedad, de la forma en que se organiza el proceso productivo total, ¿sí? Y las necesidades que pueden tener los capitales individuales, ¿sí? Para el capital individual, pero mirá, el sueño sería de que haya un obrero que empieza a trabajar a los 10 años y que ya venga con esos atributos y sin necesidad de pagarle ninguna formación y que trabaje hasta los 100 años y nada, ¿sí? Pero eso no es así. Hay que formarle los atributos, hay que acortarle la jornada laboral si no se desgasta prematuramente, y todos estos cambios que está expresando Guillermo. ¿Esto qué significa? Es una necesidad del capital total de la sociedad que se produzcan estos cambios, ¿sí? Que se acorte la jornada laboral, que aparezca educación pública en este momento, ¿sí? ¿Quién puede expresar eso?
¿Lo puede expresar la clase capitalista? Que la clase capitalista son los individuos que personifican a sus capitales individuales, cuando sus capitales individuales, por la necesidad inmediata que les surge a ellos, es la explotación más acérrima posible, ¿sí? No lo puede expresar la clase capitalista. Aunque hay, digamos, ejemplos concretos históricos en que la clase capitalista expresa algunas cosas, pero digo, en términos generales no los puede expresar la clase capitalista. Solo lo puede expresar la clase obrera. ¿Cómo? Expresando o personificando, mejor dicho, la mercancía que tiene para vender, su fuerza de trabajo, ¿sí? Hemos visto nosotros ya en el desarrollo que la clase obrera es atributo del capital, incluso, creo que Juan Íñigo lo nombró esto, ¿no? Incluso cuando está en su momento de consumo individual, ¿sí? Es su relación social general el capital, no existe otra cosa en su relación social general. Puesto de otra manera, aparecería como que el capital es una entelequia que nadie sabe bien qué es, y que la clase obrera se le enfrenta desde afuera, ¿sí? El capital está por fuera, que la domina por fuera de la clase obrera se le resiste desde afuera. Y le logra o no le logra conquistas, ¿sí? No. La relación social general de la clase obrera es el capital. Y la clase obrera personifica el capital total de la sociedad. Capital total, ¿sí? ¿Se entiende esto? Entonces, ¿hasta cuánto va a avanzar la clase obrera en lo que aparece como sus conquistas? Que son concretamente conquistas, nadie lo niega. ¿Hasta cuánto va a avanzar? Hasta cuánto pueda tener la fuerza como para derrotar a la clase capitalista, que sí o sí siempre va a estar del otro lado. O no, pero digo, en esta generalización, y salgamos de cuestiones concretas, expresando las necesidades del capital total de la sociedad. Digamos, en este momento que está marcando Guillermo, por ahí me estoy adelantando un poco de la No, exposición. digamos, de hecho la pregunta y la intervención de Fernando me hizo acordar algo que no dije, que es, digamos, lo mencioné muy al pasar. Lo que yo dije es, en Inglaterra esa fuerza de trabajo se agota prematuramente bajo la forma de niños, mujeres y hombres. Entonces lo que quiero decir es, lo que muestra esa explotación también es que lo que está en riesgo es algo que es la forma en que se valoriza el capital en este modo de producción, que es la fuerza de trabajo. Entonces, la fuerza de trabajo es necesaria mantenerla apta para producir, y, digamos, además de formar estos atributos. Entonces, la regulación de la jornada de trabajo tiene que ver también con eso. Entonces, cuando uno lo mira en términos históricos, lo que va a encontrar es todo el último tercio del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, por diferencias entre países. Los países clásicos es el último tercio del siglo XX, son los momentos donde aparece toda la legislación laboral. Empieza a aparecer claramente como representante, y eso nos parece graciosamente, esa es la lucha de la clase obrera organizada a través del movimiento obrero, digamos, la que está expresando esa necesidad de preservar la venta de la fuerza de trabajo por su valor, que es una necesidad de la clase obrera, porque en eso le va su reproducción en las mismas condiciones, pero es una necesidad del capital que necesita que esa clase obrera se produzca en la cantidad y en las condiciones necesarias, incluso que se produzca por encima de su necesidad, por lo que vimos respecto de los ciclos, ¿sí? Que en determinados momentos necesitan un matrimonio, digamos, para poder, no sé si... Entonces aparece el capital, el Estado, digamos, como representante político que asume el capital total de la sociedad, digamos, concediendo, como si concediera estos derechos, ¿sí? Y aparece entonces el lazo que nos une, que es el lazo de ciudadanía, ¿sí? ¿Se acuerdan el esquemita que hizo Juan respecto a la lucha de clases, el Estado, y cómo eso va terminando en la relación de ciudadanía? ¿Sí? No sé si... Pues esto tiene que ver con los problemas de comprimir en semana a semana, ¿sí? Hay un ejemplo que esto aparece como muy gráfico. Yo soy docente, milito sindicalmente, y vamos a una marcha. En esa marcha, por la particularidad que somos docentes, estamos defendiendo el valor de nuestra fuerza de trabajo, pero a su vez también estamos defendiendo
la necesidad de la universalidad de la educación pública para la clase obrera, y hacemos eso, y al final de esa marcha lo que ocurre es que se canta el himno nacional. ¿Sí? Esa es una muestra de la enajenación que el Estado se representa como. ¿Se entiende lo que quiere decir? O sea, la relación de ciudadanía borra esto justamente, borra que estamos ahí como vendedores de fuerza de trabajo en una rama particular, en este caso de un servicio, y que además estamos reclamando esto, la necesidad de universalizar los atributos productivos como forma en la que se produce y reproduce la clase obrera. No sé si ayuda o no el ejemplo, pero me parece como muy gráfico. Bueno, no sé si hay alguna otra cosa. Bueno, sí. Yo te quería preguntar si habría que, por ahí ya lo vieron eso, precisar mejor qué se interpreta sobre clase obrera, porque parecería ser que no es la del siglo XIX ni la que había hace 40 o 50 años, la nueva clase obrera. O sea, el sujeto se fue modificando. Y después supongamos que el punto de partida a la crisis negándola capitalista del movimiento obrero, como fuerza económica habría que ver en el campo de la política, porque si no se esencializa el movimiento obrero a veces puede tener casi naturalmente, habría que ver, es así, es reformista, entonces digo que es más complejo eso. El desarrollo de eso es lo que viene, creo. Adelantaste todo el desarrollo de la clase. En caso de que cuando lleguemos al final veas cosas de eso, no digo que el desarrollo te responda, pero en tal caso te discutimos una vez que lo planteamos. Pero lo que viene explicando Guillermo es eso, es cómo va adquiriendo la clase obrera ciertos atributos productivos a través de su acción política sindical hasta ahora. ¿Sí? Sí. Lo que digamos, adelanto un cachito, pero brevemente. Lo que uno ve en ese momento es, lo primero que aparece es la acción sindical, ¿sí? Y aparece bajo una forma incluso diluida, el cartismo en Inglaterra, ¿sí? Aparece para 1850 el esbozo de un partido, el manifiesto comunista es eso. Cuando digo esbozo de un partido es porque es una corriente que se reconoce con un programa, ¿sí? Pero que tiene una cierta inorganicidad, de hecho se va a ver en el proceso mismo, también se lo va a ver en el proceso histórico, que después eso no se retoma bajo la forma de un partido político, se retoma bajo la forma de la Asociación Internacional de Trabajadores, más en tanto vendedores de fuerza de trabajo, por qué toma esta forma o no, y claro que va a ir apareciendo ya a finales del siglo XIX alguna forma de expresión política de la clase obrera que trascienda a los sindicales. Algo de eso lo vamos a ir esbozando. Bueno, lo que estábamos diciendo es, entonces, aumenta la productividad del trabajo, aumenta la escala de producción, la masividad también de esta clase obrera, y es a través entonces son estas transformaciones en el proceso del trabajo la que nos muestra que esta revolución en la subjetividad, en el término que planteó Sergio, digamos, esta necesidad de producir por un lado obreros con atributos universales o compartidos, y por el otro lado empezar a diferenciar entre estos tres tipos de obreros, los obreros más ligados al dominio de la fuerza natural y de la objetivación de esas fuerzas naturales en la maquinaria, y los obreros más ligados a ser apéndice en el proceso de producción cuando eso está puesto en producción, y los obreros que son expulsados del proceso de producción, la población obrera solamente para el capital. Lo que decíamos es, entonces, vamos en términos, en la cuestión de explicar, habíamos dicho que se acortaba la jornada de trabajo, pero se extendía la vida laboral de los trabajadores, que esto implicaba también, además de la formación a través del sistema educativo, toda una serie de
de servicios públicos, la sanidad, la vivienda, el transporte público, y que eso aparecía siendo centralizado por el Estado, digamos, porque era la manera más eficiente de hacerlo de manera general y la manera... incluso acá hay una cosa, cualquier cosa Manuel me corregí, si no lo explico con claridad, pero acá hay incluso una fuente de ganancia extra para el capital. Acá puede haber alguna discusión respecto del trabajo productivo, improductivo y ese tipo de cosas, que es estos atributos que están ahora en el obrero y que hacen al valor de la fuerza de trabajo del obrero, el Estado, digamos, los capitalistas aportan a esto a través de los impuestos, pero el Estado no lo vende, digamos, por el valor de estos atributos, sino que lo vende por el costo, ¿sí? Entonces, al pagarlo, eso significa que los capitalistas están recibiendo esto con un precio que es por debajo del valor de esa mercancía, si tuviera que pagarlo a otro capitalista que produce estos atributos. Entonces, que quedó claro. Lo que quiero decir es, si fuera la formación de atributos, si fuera el servicio médico, fuente de valorización de un capital individual, en esa valorización del capital individual estaría incluida la ganancia empresaria y por lo tanto el capital tendría que pagar esa ganancia empresaria a un capitalista individual. De esta manera los capitalistas se ahorran esto y al ahorrárselo eso es una fuente de valorización extra. ¿Por qué lo digo esto? Porque, digamos, una de las formas en que se presenta esto, digamos, esto se va a presentar más claramente así después de la segunda posguerra, pero una de las formas que se presenta es, bueno, el Estado concede derechos, ahora lo que ocurre es que la clase capitalista avanza, cae la tasa de ganancia, la clase obrera genera plusvalía, pero después se apropia toda la plusvalía y lo que hay en realidad es un proceso por el cual el trabajo es más productivo, avanza el consumo en cantidad y en calidad, digamos, y también se va modificando esta conciencia en los términos que decía Sergio hoy, ¿sí? Pero, digamos, en la apropiación de plusvalía, el grueso de la plusvalía sigue siendo, digamos, se potencia la acumulación del capital, de esa mayor productividad, la clase obrera se queda solo con una porción, así que es más o menos un tercio, ¿sí? Una de las cuestiones que aparecen acá, digamos, y que tienen que ver con esto de formar la unidad mundial, es que si uno mira el proceso de acumulación en los países clásicos, daría la impresión de que esa acumulación fluye sin generar población obrera sobrante, que se está siempre sobre el pleno empleo, digamos, y lo que no tenemos que perder de vista, que este proceso se da en una etapa en donde primero hay una expulsión masiva de población de los países europeos, ¿sí? Y además en el medio, entre el periodo que va entre las dos guerras, hay una matanza enorme de población, digamos, son unos 100 millones de personas en el medio, digamos, que es eliminación de capital constante y de capital variable, ese proceso de las dos guerras, ¿sí? Digo porque cuando tendemos a ver este periodo, tenemos a ver un periodo en donde, por un lado, la acumulación se potencia, ¿sí? Por un lado, las condiciones de vida de la clase trabajadora mejoran, pero no simplemente en el consumo de mercancías en cantidad y en cualidad. Por otro lado, ser ciudadano de ese Estado implica tener toda una serie de derechos que antes no se tenían, ¿sí? Y además de eso, no existe el desempleo, no existe la población obrera sobrante. Entonces parecería ser, hay miradas apologéticas sobre este periodo que plantean más o menos de esta manera. Si miramos la unidad mundial, lo que estamos viendo es que, digamos, se va generando una población sobrante y que esa población sobrante es expulsada de estos ámbitos nacionales por la forma de inmigración y en otros casos es eliminada de manera abierta a través de las guerras. No sé si hay alguna otra aclaración. Tengo una consulta. Ese contexto de pleno empleo y luego hablas de la posguerra, o sea, del 45 o de ahora? No. Estamos tomando de manera gruesa un periodo de tiempo
O sea, que iría desde mediados del siglo XIX hasta 1970. Hasta ahora lo que vamos desplegando son el proceso inicial que toma esto, ¿sí? Es decir, una potenciación de la acumulación producto de la transformación en la materialidad del trabajo. Esa transformación de la materialidad del trabajo es lo que Marx llama el sistema de maquinaria. Ese sistema de maquinaria implica una transformación de los atributos productivos, la subjetividad productiva de la clase obrera, y esa modificación en los atributos tiene que ver con que por un lado hay una universalización de atributos y por el otro lado hay una producción de obreros de distinto tipo, ¿sí? Ese es el proceso. En ese proceso de acumulación lo que vemos es que la clase obrera es portadora de una necesidad que se expresa en una mayor fuerza, tanto en la lucha, por ahora lo que vimos más fuertemente, en la lucha sindical, y que lo que está planteando es una mayor productividad del trabajo, un acortamiento de la jornada laboral, una extensión de la vida en general y una extensión de la vida laboral en particular, con toda una serie de servicios y de condiciones que hacen a la reproducción de esa fuerza de trabajo en la forma en que la necesita el capital para producir. Es eso más o menos. Eso implica surgimiento de los sistemas educativos, surgimiento, digamos, el derecho laboral en general, sistema de salud público, transporte público, en mayor o menor medida, digamos, todo el desarrollo de los ferrocarriles, desde esta etapa, de mayor o menor medida en distintos países, más fuertemente en Inglaterra que en otros países, los sistemas de vivienda, es algo que en Estados Unidos también una crisis del 30 va a aparecer. Es eso más o menos, estamos ahí, ¿sí? Lo que estamos planteando es que como esto aparece, este proceso, si no lo miramos desde qué está cambiando en la forma en que se organiza el trabajo, ¿sí? En los cambios materiales del trabajo, es visto como una situación en donde hay una convivencia, en donde el Estado aparece graciosamente concediendo derechos, ¿sí? Y no... Esa es una de las miradas políticas. El estado de bienestar se habla, ¿no? Más adelante se va a hablar del estado de bienestar, eso sí, más sobre la segunda posguerra, ¿sí? Y otra de las miradas es, bueno, la clase obrera lucha y consigue cosas, pero no se puede explicar por qué en ese momento la clase obrera tiene esa potencia. Lo que vamos a seguir viendo ahora inmediatamente es, digamos, cómo se expresa esa potencia de la clase obrera, que no es solamente, digamos, a través de la lucha sindical, y que tiene algunas variaciones de acuerdo a los ámbitos nacionales de la comunicación. Entonces, ¿Vos dijiste que uno de los factores que influyeron en las mejoras de las condiciones de reproducción de la clase obrera fue la desaparición de, o sea, la cantidad de gente que murió? No lo dije así. Lo que dije es que en la mirada apologética de este proceso de acumulación se niega de que haya población obrera sobrante y se la niega bajo la forma de desconocer que la guerra juegue ese papel. O sea, que la guerra lo que está haciendo es eliminando capital, y cuando decimos capital estamos hablando del capital constante o fijo, y capital variable, que sería la fuerza de trabajo, ¿sí? Entonces decimos, si nosotros negamos que en ese momento hubo una matanza que llevó puesto 100 millones de personas, y que 100 millones de personas en esa época eran más o menos el 8% de la población, ¿sí? Si tomamos 1914 es el 8% de la población. Es la población, es más que la población de Estados Unidos en 1914, ¿sí? Entonces es la población de Alemania y de Inglaterra juntas. Entonces, si nos damos cuenta de que ese proceso forma parte de esta acumulación mundial, que no está separado, digamos, sería el reverso de cómo empezamos. Digamos. Nosotros dijimos, miramos el proceso de acumulación, miramos la Argentina, y qué es la Argentina en esa acumulación mundial, por las especificidades que tiene. Si nosotros ahora miramos solamente los llamados, lo que Juan llama países clásicos, es decir, estos países donde se produce la generalidad de la mercancía,
y vemos el proceso de acumulación de ahí, decimos, no, acá hay pleno empleo, acá la clase obrera mejora sus condiciones de vida, mejora los derechos de la ciudadanía, ¿sí? Lo que vemos es, si miramos la acumulación mundial, lo que vemos es, hay población sobrante que se expulsa bajo la forma de la migración, hay eliminación física de población sobrante que está encubierta bajo la forma de que era eso. No sé si hay otra... bueno, lo que veníamos diciendo entonces es, tratando de explicar, lo que estamos explicando es entonces estos cambios en la materialidad del trabajo, estos cambios en la subjetividad productiva y la potencia que encierran estos cambios en la clase obrera y por qué es la clase obrera que expresa esta necesidad del capital. Y en este sentido, decíamos que con variantes en los ámbitos nacionales de acumulación, lo que encontramos es que hay esta necesidad de centralización se expresa de distinta manera. En algunos países se expresa bajo la forma de centralizar servicios públicos, es decir, cuando decimos centralizar es que parte de la reproducción de la clase obrera lo centralice el Estado, de esa manera abaratándole los costos al capitalista que pasa por ese valor de la fuerza de trabajo y darle una mayor competitividad entonces en el proceso de acumulación. Esos serían los casos de Alemania, Francia, Inglaterra, en menor medida Italia. Vemos que en otro ámbito nacional, que es la Unión Soviética, que aparece como un ámbito con relaciones feudales hasta mediados del siglo XIX, digamos, y con un campesinado extendido, con ingresos de capitales ingleses y franceses, digamos, fines del siglo XIX y principio del XX, para poder competir en igualdad de condiciones en el ámbito nacional. Eso implicaba centralizar la totalidad del capital. La posibilidad de centralización del capital en la Unión Soviética también estaba dada, primero porque por la cantidad, la disponibilidad de fuerza de trabajo. O sea, era en tamaño la población de Alemania e Inglaterra juntas y un poco más, ¿sí? Casi de Francia, Alemania e Inglaterra en el momento en que se produce la Revolución Rusa, ¿sí? O sea, en población era esos tres ámbitos nacionales juntos, y en extensión era un ámbito nacional muchísimo más grande que esos ámbitos juntos, con una serie de recursos que permitían la producción de la generalidad de mercancías en ese ámbito nacional. Entonces ahí la potencia para expresar esa competencia a nivel mundial pasa por la centralización del Estado en manos de la clase obrera y la eliminación lisa y llana de la clase capitalista, digamos, en ese proceso de acumulación. Esto está expresado por lo que es por antonomasia el Partido de la Clase Obrera, que es el primer partido bolchevique, que es el Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿sí? En los ámbitos nacionales, donde esta centralización del Estado de algunos servicios, digamos, y que nuevamente, digamos, vos habías preguntado por la cuestión cronológica, digamos, estamos hablando con una acentuación muy fuerte después de la posguerra, es decir, década del 50, década del 60, lo que se ve es que la clase obrera a nivel político va a expresarse con mucha potencia bajo la forma de partido de la clase obrera, con variantes, puede ser el laborismo inglés, la socialdemocracia en general, el eurocomunismo en Italia después, un poco más tarde, digamos, van a estar expresando entonces políticamente esta necesidad de la clase obrera. Lo que se ve es en la Unión Soviética, es el partido de la clase obrera, que es el Partido Comunista, a cargo de la centralización y de la organización del proceso de producción, deviene un partido que gestiona, un partido burocrático, y lo que se ve ya tempranamente, a partir de la década del 20, el problema que tiene la organización sindical de la clase obrera dentro de ese ámbito nacional. O sea, empieza a quedar subordinada a las necesidades de la producción y por lo tanto, digamos, a perder potencia en manos de la herramienta política que es el partido, que es el que rige la acción del Estado.
resuelve para 1920, 1921 la oposición sindicalista, digamos, en ese momento empieza a resolverse esa discusión. Una agregación. En la Unión Soviética también se desarrollan esta serie de atributos productivos, ¿no? Es parte de este mismo proceso, digo, porque por ahí aparece como separado, ¿sí? Bajo otra forma política, ¿sí? Pero... Sí, además, bajo, no sé, yo digamos que todavía viví la etapa, siendo muy chico, la etapa de la Unión Soviética, uno, los que tienen edad son un poco más grandes, recuerda de ver, por ejemplo, las Olimpiadas o los desarrollos científicos, además con una potencia muy grande, o sea, esa centralidad, esa centralización del capital y esa gestión y esa eliminación de la clase capitalista le da una potencia al desarrollo de estos atributos generales de una manera... Y con una universalidad. Y con una universalidad más grande también, centrando en el desarrollo científico, el sistema educativo, el desarrollo científico, deportivo, a nivel intelectual y físico, podríamos decir. Y lo mismo podríamos decir respecto de planes de vivienda, o sea, una amplitud mucho mayor a todas estas centralizaciones de otros sistemas. Tomando Estados Unidos como el otro país que es portador de esta posibilidad de producir la generalidad de las mercancías, lo que se ve ahí inicialmente es un movimiento sindical que tiene relativa potencia, que se expresa débilmente políticamente en partidos que se plantean como partidos de la clase obrera, pero que ya para la década del 30 esa posibilidad de moverse políticamente se diluye, y lo que se va a ver entonces es que la clase obrera en Estados Unidos solamente tiene la herramienta sindical y queda tan claro eso que lo que se va a ver es que la mayoría de los sindicatos claramente asumen el papel de vender la fuerza, de ser, digamos, un gestor de cómo se vende la fuerza de trabajo por un lado, y que políticamente no tienen más que la acción que tienen es apoyar con financiamiento al partido burgués, por llamarlo de alguna manera, menos agresivo con la clase obrera, que es el Partido Demócrata. Cuando uno lo ve, las centrales obreras y los sindicatos son claros aportantes de los partidos demócratas a partir de la década del 40, del 50, del 60. ¿Sí? Antes de eso, hubo cuando se expresa con mayor potencia, hubo una organización de la clase obrera con otras características, ¿sí? Pero que no logra consolidar esa fuerza. ¿Por qué no logra consolidarlo? Porque las características de Estados Unidos es un país en expansión. Como cuando decimos un país en expansión, todos conocemos el tema del salvaje oeste, digamos, y el corrimiento de la frontera. Es un país con dimensión continental, con salida a los océanos, con un tamaño muy grande, con una de las llanuras más extensas del planeta, con variedad de climas, con una población que para ese momento es más del doble de lo que es la población inglesa. Sí, recursos naturales, y que cuando nosotros decimos eso, bueno, sí, todo el acero, digamos, disponible en gran cantidad y cerca de las zonas de producción, como la Conca del Ruhr, ahí, el cinturón del óxido ahí. Y además de eso, lo que decía es, cuando decimos, pensemos que para la década del 20, del 30 en Estados Unidos, digamos, si en algún sentido se había desarrollado el ferrocarril junto con el proceso de la expansión de la frontera, para la década del 20 y 30 no existían caminos que integraran el este con el oeste. ¿Sí? Entonces lo que quiero decir es, la posibilidad que tenía ese ámbito de acumulación era muchísimo mayor que la que tenía Inglaterra, o digamos como ámbito nacional, donde podía... Esto hace que la conflictividad con la clase obrera vaya tomando esos cauces en donde la lucha sindical pierde radicalidad, pasa a ser una gestión de cómo se vende la fuerza de trabajo, y esa pérdida de radicalidad de la lucha sindical se pierde en un debilitamiento político muy fuerte. Además, lo que tenemos ahí es, por ahí no quedó bien claro esto. Guillermo decía, para que en la Unión Soviética se pudiera desplegar esa potencia de producir la generalidad de las mercancías dentro del ámbito de acumulación de capital, necesitaba centralizarse el capital total de ese ámbito de acumulación bajo la propiedad del Estado,
tomado por la clase obrera, ¿sí? Y la abolición de la clase capitalista y la clase terrateniente. En el caso de los países de Europa Occidental, lo que tenemos es que para poder sostenerse como espacios donde se producen el total de las mercancías, con esta cualidad de países clásicos que estamos marcando, requieren, como bien decía Guillermo, una centralización parcial de ciertas ramas de la producción, ya sea las que tienen que ver con la producción de la fuerza de trabajo, como las centrales para todo el proceso productivo, ¿sí? Electricidad, transporte y demás, en manos del Estado. Hay una centralización parcial del capital en manos del Estado, que después puedo decir por qué está expresado eso. Bueno, en el caso de Estados Unidos, al estar en constante expansión, al tener lugar para expandirse y bajo la forma de capitales privados, de capitales individuales, están en un proceso de descentralización acelerada, ¿sí? No toma esa forma ni de centralización parcial ni de centralización total del capital, ¿sí? Toman la forma de centralización en grandes empresas. Porque hay algunas cuestiones como la educación y demás que... Sí, eso es. Yo me perdí un poquito esto último, entendí lo de la Unión Soviética y entonces en Estados Unidos decís que no fue necesaria esa centralización. Estados Unidos cuenta con una población, al principio de este periodo cuenta con una población disponible sobrante latente que viene de otros ámbitos disponible. Hay una cuestión inicial que vos tenés una fuerza de trabajo diferenciada que es racial, ¿sí? Para fines del siglo XIX tenés ya la guerra civil saldada, la supuesta igualdad de derechos de la población afroamericana o negra en ese tiempo lo conocía de esa manera, pero todos sabemos que esas eran meramente jurídico y que en los hechos había una fuerte diferenciación racial. Cuando decimos una fuerte diferenciación racial no es solamente de la cuestión moral, sino que en términos materiales implicaba un salario diferenciado que tiraba el valor de la fuerza de trabajo por debajo. A eso se le suma la llegada masiva, o sea, Estados Unidos, no recuerdo con exactitud, pero recibe algo así como 20 millones de inmigrantes en esta etapa, que es población obrera sobrante que está siendo expulsada de Europa. ¿Sí? Entonces, a esa diferenciación racial que ya tenías en el ámbito nacional, se le suma la llegada de la inmigración con componente de diferenciación también ahí, o sea, después de los negros, inmediatamente después en el escalón venían los irlandeses que venían escapando del hambre de Irlanda, entonces vos tenías toda una categoría de salarios bajos que implicaba tirar para abajo la fuerza de trabajo y que también explican por qué es más radical la lucha de la clase obrera para fines, o sea, le está peleando por su supervivencia la clase obrera, digamos, por el valor de la fuerza de trabajo y tiene estas determinaciones y eso explica también por qué el sindicalismo para 1890-1900 tiene un impulso muy fuerte de la organización en Estados Unidos, ¿sí? No sé si hay alguna cosa más. Sí, que es un territorio en plena expansión, ¿sí? Ahora marcamos la diferencia de sentido con Europa, con un montón de condiciones naturales a explotar y sobre todo que se encuentran condiciones naturales que son centrales en lo que es el proceso productivo de ese momento, que es el acero, los metales y después el petróleo, sobre todo el acero. Sobre todo el acero. ¿Qué pasa en la Unión Soviética? La Unión Soviética tiene condiciones parecidas. ¿Sí? Tiene la existencia de una población sobrante latente masiva. ¿Sí? Es un ámbito de acumulación de capital que tiene una población que, como decía Guillermo, excede por bastante la de los que venían siendo los países clásicos hasta ese momento. De nuevo, un territorio mucho más grande que la de esos países y condiciones naturales también a explotar mayores. ¿Qué es lo que pasa? Acero y carbón también y petróleo también. Uno dice, bueno, en la apariencia Estados Unidos y la Unión Soviética eran los dos polos de la cuestión. Cuando uno se empieza a verlo de esta manera, encuentra de que en realidad aparecía, digamos, la potencialidad que tuvieron fue partir de las mismas condiciones expresadas de diferentes formas, ¿no? La expresión necesariamente a través de la centralización total del capital en el ámbito nacional,
La otra pudo expresarla a través de centralización de los capitales individuales. Eso es lo que no Claro. entiendo bien, lo de la Claro, lo que centralización vos- a través de los capitales individuales. Claro, lo que vos tenés es este proceso de acumulación a través del sistema de maquinaria implica una búsqueda de pluralidad relativa, porque además pensemos que esto tiene una renovación constante. Yo hice una mención al pasar cuando le dije, todo el tiempo está expulsando fuerza de trabajo, pero todo el tiempo está generando también ramas nuevas, porque justamente la maquinaria se va primero generalizando. O sea, porque tenemos, para tomarlo, este problema del tiempo es un problema de hacer una explicación como muy general y también del acortamiento. Claro, pero digamos, lo que tenemos es, si se quiere, un proceso en donde esto comienza, ¿sí? Segunda mitad del siglo XIX, y ese comenzar implica una generalización, ¿sí? Y el proceso en donde esto se generaliza, cuando digo este proceso generaliza, llega un momento en donde esta es la forma general de producir. Y en los términos en los que lo había explicado Juan al comienzo es, hasta que esto se vuelve la forma general de producir, lo que hay son mecanismos, el mecanismo que juega es el mecanismo por el cual los capitales individuales que antes introdujeron estas modificaciones técnicas, esta tecnología, esta forma de organizar el trabajo, van teniendo una pluralidad mayor, ¿sí? Una pluralidad extraordinaria a través de este proceso. Entonces, esto es lo que permite justamente eliminar capitales en la competencia, que bajo esta forma de organizar el trabajo además permite mayor escala, ¿sí? Y por lo tanto lo que tenemos es concentración en el caso de Estados Unidos, empresas más grandes. Entonces el proceso de concentración y centralización del capital toma esta forma en Estados Unidos porque no se choca con ningún límite, ¿sí? La Unión Soviética, que venía de un proceso... Además empieza más tarde. Claro, en el caso de... Claro, empieza más tarde que en Inglaterra. En el caso de la Unión Soviética, tiene por un lado el ingreso de capitales franceses e ingleses que empiezan a desarrollar la industria, pero venían de 1870 a abolir la servidumbre, ¿sí? Entonces, y con un proceso de liberación del campesinado con muchas complejidades respecto del acceso de la tierra, de las deudas generadas en función de ese proceso político. Entonces, digamos, la única forma que podía expresar potentemente la competencia, esto no lo voy a decir. No, porque podría decir, si la Unión Soviética si la Unión Soviética no hubiera hecho eso, lo que uno tiene por delante es que es el Medio Oriente, o sea, se hubiera balcanizado, fragmentado en 1000 pedazos, digamos, tuvo a través de la acción de la clase obrera a organizar un partido político con un programa político que expresaba esta centralización en más y la eliminación además de lo que significa la apropiación directa por una clase capitalista, la posibilidad con este ámbito nacional de justamente desarrollar todas estas potencias que se expresan en lo que dijimos de los atributos productivos más extendidos y además en un lapso de tiempo muy corto, digamos, avanzar en la incorporación de estos procesos mucho más rápido que el resto de los países. ¿Qué le pasa a Europa Occidental en ese sentido? Europa Occidental, los países de Europa Occidental están chocando, ¿sí?, con su escala para seguir el paso de la competencia, de lo que llevó a la acumulación, están chocando con su escala y se encuentran en un proceso que ya no encuentra una fuente de población obrera sobrante dentro de los ámbitos nacionales de acumulación disponible para expandir la escala, y están en el proceso inverso en cuanto a las condiciones naturales, ¿sí? Están en el momento en que las están agotando, ¿sí? En vez de tener el momento de expansión, descubrimiento de esas condiciones naturales, sino que las vienen agotando. ¿De qué forma se sostienen en esa condición durante esta etapa? A través de una centralización parcial de las producciones centrales del proceso productivo, digamos, ¿sí? Todo lo que sea energía, transporte. Sí. Bueno, sí, y a través del uso de la relativa, a través de la potencia que les había dado ser en los lugares donde se había iniciado este proceso de acumulación, utilizar, digamos, esa potencia implicaba la posibilidad de recuperar rentas en el caso de la Argentina o en el caso de
chocar con los límites nacionales implicaba atravesar esos límites y ocupar territorio. Esto es lo que toma la forma del imperialismo clásico, la colonización y la obtención directa del territorio bajo esta vía. Incluso el choque de estos ámbitos. Digamos, Juan lo diría bajo la forma de la guerra es la resolución de la competencia, digamos, así como Clausewitz quiere decir la extensión de la política por otros medios, es la resolución en última instancia de la competencia entre estos ámbitos nacionales que están chocando contra esta barrera. Sí, te quería preguntar sobre el supuesto que están utilizando en la argumentación, en esto que están explicando de la diversidad y de desarrollo desigual de cada país, o Estados Unidos, Europa o la Unión Soviética, ¿no? ¿Cuál es el supuesto? ¿Que hay como una especie de necesidad de capital universal porque todos los países atraviesen por el mismo proceso, el proceso de valorización? Porque me acordaba mucho de Rostov, que no va en este sentido, pero planteaba como que la humanidad así indefectiblemente tiene que atravesar una serie de desarrollos. Yo no sé si va por ese lado o eso es la contracara o la misma manera de encarar el problema, porque si no yo no podría entender quizá esto que estábamos hablando, si fueron concesiones o conquista de la clase obrera en la posguerra. No, porque quizás se discutía el trabajo asalariado. No, ahí hay una cuestión que no sé, hubo alguna clase de buenos tips, yo no sé si en esa clase o no, que es, no, acá no hay el supuesto de que justamente se parte diciendo eso es un supuesto, digamos, lo que uno ve es, hay un proceso de organización de la vida social, este proceso de producción a través del trabajo privado independiente y de la relación entre producción y consumo a través del intercambio de mercancías que se va generalizando, ¿sí? Y lo que uno ve es que en ese proceso de generalización de este modo de producción se van engendrando ámbitos nacionales de acumulación. Entonces, no hay la existencia previa de ámbitos nacionales de acumulación que después, bajo la forma de un agregado de cada una de esas parcialidades, conforman una unidad. Lo que hay es una unidad que en el proceso de organizar la producción va tomando formas políticas. O sea, cuando digo va tomando formas políticas, son las formas políticas en que se va desplegando esto, se van conformando fronteras, incluso las formas políticas más inmediatas del tipo de gobierno y el proceso de eliminación de las monarquías por la democracia representativa en la forma más plena y las distintas formas de parlamentarismo. Digamos, es ese proceso. Entonces lo que uno ve es, lo que uno dice es, no hay un recorrido que tenga que hacer, sino que cuando uno mira esto, lo que mira es ese proceso de acumulación, lo que va generando es ámbitos nacionales en donde se produce la generalidad de mercancía y ámbitos nacionales que proveen población obrera sobrante, población obrera latente para la entrada en producción en caso de ser necesario, proveen materias primas, proveen alimentos baratos, ¿sí? Y por eso en la explicación de Juan respecto a la Argentina planteaba, Argentina se engendraba bajo esta forma, se engendraba bajo la forma de que en el proceso de acumulación se va definiendo un ámbito nacional productor de alimentos y que tiene determinadas especificidades y que va de esa manera desarrollando una particular relación con Inglaterra inicialmente, pero no es que en ese sentido, digamos, mal podría reproducir Argentina un desarrollo, sería un modelo abstracto de cuál sería el camino al desarrollo. No sé si querés agregar. No, sí, es eso, y si querés ponerlo de esta manera, no es arrancar de un supuesto, si querés hasta puedes arrancar desde las manifestaciones inmediatas de eso. Digamos, si uno agarra, para poner un ejemplo, que es el proceso que está marcando Guillermo, si uno agarra a la población obrera de Estados Unidos y de Inglaterra, ¿sí? En 1820, y ve la capacidad de consumo de esa población obrera, ¿sí? Cuántas canastas de 1820 puede comprar, ¿sí? Si en 1820 era 1, promedio es esto. En 1975, 1970 era 29. Es una población obrera que multiplicó por 29 su capacidad de consumo, para empezar. Si uno agarra lo mismo entre 1820 y mediados de los 70, en cuanto a la jornada anual de trabajo,
En 1820 era de 3.600 horas más o menos, en 1970 de 1.600, ¿sí? Más o menos, anuales. Se redujo a más de la mitad su jornada de trabajo. Si uno agarra lo mismo con los años de escolarización, en 1820 era de 2 años promedio de escolarización, hay una diferencia entre Estados Unidos e Inglaterra, ¿sí? En 1970 promedio de la población, esto incluye a la gente también de más edad que viene arrastrando, ¿sí? Promedio de la población de más o menos 12 años. Esto significa primario y secundario completo. Pasás de una población. Otro indicador, esperanza de vida, pasa de los 30 años en 1820 a los 75 años en 1970. ¿Sí? Tenés una población que triplicó, más que duplicó su esperanza de vida. Entonces tenés una población que multiplicó por 29 su consumo, redujo más de la mitad su jornada laboral, multiplicó que en el principio era analfabeta y ahora tiene primario y secundario de manera general. Eso tenés que explicarlo. ¿Sí? Tenés que explicarlo, este desarrollo lo tenés que explicar, y eso no se da solo en un ámbito nacional de acumulación, se viene dando en todos estos países que producen con más o menos diferencia entre el inicio y el final, está claro, ¿sí? Lo que pasa es que los datos están en Estados Unidos y en Inglaterra, uno toma esos países, pero se replica en todos estos países que producen la generalidad de las mercancías para el mercado mundial. ¿Sí? Una pregunta, al decir que debes explicar este fenómeno que pasa, decís que debemos preguntarnos por qué el obrero tiene tal fuerza para conquistar esos derechos. Sí. Esa es la pregunta que haces. Sí. Y que después deja de tener tal fuerza. ¿Qué está expresando que se consigan esas diferencias, que tenga ese desarrollo, la reproducción de la fuerza de trabajo? ¿Sí? Bueno, ¿y por qué el obrero tiene la fuerza para conseguirlo? ¿Por qué la clase obrera tiene la fuerza para conseguirlo? Ustedes decían que la conquista de derechos, que por un lado parecen conquistas, ¿no?, entre comillas, son en realidad necesidades del capital. O sea, paralelamente son las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, las dos cosas al mismo tiempo. Lo que yo hago una reflexión sobre esto es que después de los años, cuando el trabajador deja de tener este poder, me parece que tiene que ver un poco con lo del taylorismo y el fordismo. Y que después se profundiza con el socialismo. Lo que vos tenés es ahí una cosa que se podría decir con el taylorismo y el fordismo es, cuando nosotros decimos son las dos cosas al mismo tiempo, no existe los derechos sin la lucha de clases, no existe la lucha de clases sin que exprese eso la clase obrera. Entonces, separar y pensar estos son derechos que abstractamente los países consiguen por un desarrollo que no se explica por qué, no explicar que eso tiene una forma concreta de realizarse. Y esa forma concreta de realizarse, uno lo mira en el proceso histórico y lo que encuentra es la clase obrera luchando. Entonces, es al mismo tiempo esto. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la clase obrera? La clase obrera lucha siempre. Digamos, una de sus determinaciones es, como su relación social, es poder vender su fuerza de trabajo, y además es poder venderla por su valor, no tiene otra opción que luchar. Entonces, ¿de dónde viene la diferencia entre esto que planteó? ¿Por qué en ese momento histórico la clase obrera tiene esta potencia? Bueno, lo que nosotros miramos es, vamos a Marx y no sobre la forma de un supuesto, sino del punto de partida que tomó Juan acá. Nosotros dijimos, bueno, la historia de la vida humana es la historia de la organización del trabajo para apropiarse del medio y hacerlo un medio para sí. Entonces miramos la organización del trabajo y lo que encontramos está habiendo estos cambios en la organización del trabajo, el sistema de maquinaria. Esto revoluciona la subjetividad productiva de la clase obrera. En términos históricos es difícil, porque justamente por una cuestión que se van produciendo con alguna diferencia entre los países, y además entre el momento que comienza y el momento que esto se generaliza, pues hay una etapa de 60, 70 años, ¿sí? Pero lo que vos ves es esto, avanza todo esto que decíamos, derechos laborales, salud pública, educación pública, todo esto, ¿sí? Entonces, lo que uno encuentra es que además, en términos de la subjetividad, lo que planteaba por ahí, para tomar lo que planteaba Sergio hoy, y con esta cosa que choca bastante, es
esta forma de organizar el trabajo pone a la clase obrera como directamente explotada, la pone de frente en estas condiciones, masivamente la pone de frente. Entonces lo que quiero decir con esto es, tenés escalas cada vez más grandes, establecimientos cada vez más grandes, ¿sí? Y además tenés condiciones en donde para el grueso de la población obrera esto es una actividad repetitiva, reiterativa, rutinaria, de que la puede hacer un mono, decía Celine en El viaje al fin de la noche cuando hicieron la entrevista para entrar a Ford. ¿Sí? Él era médico, dijeron, no, acá no necesitamos médicos, necesitamos gorilas que sepan ajustar un tornillo. ¿Sí? Entonces, frente a eso, al obrero de esa línea de montaje fordista y que un tipo con un cronómetro le está marcando los tiempos de producción, se le aparece claro el tema de que está siendo explotado. Entonces, lo que quiero decir es esa clase obrera masiva y con esto por delante, es una clase obrera que en su conciencia se le presenta inmediatamente ser una unidad como clase. Es decir, yo estoy siendo explotado y asume como eso, digamos, la lucha por esos derechos. ¿Sí? Entonces, se pone a la vanguardia de eso y arrastra en esa lucha al conjunto de la clase obrera. Lo que quiero decir, arrastra a la mejora de la clase obrera, de la circulación, ¿sí? De los servicios de la circulación, a toda la clase obrera. ¿Sí? O sea, la lucha que lleva adelante esa porción de la clase obrera, podríamos tomarlo en términos de la vanguardia, pero porque tiene estas condiciones de trabajo. Un sujeto que, por un lado, sabe leer, sabe escribir, sabe hacer cálculos, sabe adaptarse a la maquinaria, no sabe lo que produce, pero le traen una máquina nueva y sabe cómo hacerla producir, digamos, qué es lo que tiene que hacer. Que además, digamos, cuando nosotros decimos, él dijo, aumenta la capacidad de consumo en 29 veces, sí, ahora yo no me acuerdo la cifra total que da Juan, digamos, después la buscamos en 23, claro. Pero entre lo que aumenta la capacidad de consumo y lo que aumenta la productividad, hay una brecha a favor de la pluralidad que se apropia el capital económico. Quiere decir, el aumento de la productividad no es graciosamente una máquina prendida, es la explotación cada vez más fuerte, digamos, menos horas, pero mucho más intensidad de trabajo. Entonces, a esa clase obrera, cuando estamos hablando de esto, es lo que vemos como la clase obrera clásica, digamos, de la industria, del overall, digamos, es el... Claro, a lo que yo me refería era... Blue Massa en la clase obrera Valparaíso, viendo esto en un culo, una tuerca, un culo, una tuerca. Es eso, digamos. Lo que quiero decir es muy expreso para ese sujeto la explotación. Y eso también juega un papel en la lucha de clases, en la clase, son todas estas cosas juntas. Para darle un poco de magnitud a qué significa esto, ¿sí? Preguntarse por qué la clase obrera tuvo la fuerza para hacer eso, ¿sí? Es preguntarse por qué la clase obrera tuvo la fuerza para cambiar lo que es un ser humano, ¿sí? Si uno agarra, digo, para darle un poco de magnitud a lo que significa esto, si uno agarra al obrero de 1820 y dice que es un individuo que a los 30 años se moría, que no tiene acceso a ningún servicio de salud, que tiene 1 año o 2 años de educación, ¿sí? Y lo compara con el individuo, vamos a poner el de 1970, porque es hasta donde estamos llegando ahora, de 1970, que tiene primario y secundario, que llega hasta los 75, que tiene jubilación, que tiene servicio médico, que tiene recreación, bueno, un montón de cosas ahí. Son 2 seres humanos completamente distintos, ¿sí? Completamente distintos, en el mismo ámbito, y por ahí uno es el bisabuelo y el otro es el bisnieto. Pero son absolutamente distintos. Y en el medio que hay, la lucha de la clase obrera. La pregunta es, ¿por qué tienen la fuerza para hacerlo? Dos preguntas concretas. Usted, cuando plantean la centralización parcial en los países clásicos europeos, quería más o menos en qué periodo estamos y cuánta población tenían en ese momento. Digo, pensando en Argentina, en las relaciones. Países para el 1914 Estados Unidos tenía más o menos un poquito, 95, 96 millones de habitantes. Inglaterra tenía algo así como 50. Alemania, si mal no recuerdo, tenía 36 o 40 y Francia algo parecido. La Unión Soviética tenía, no hay censo de ese momento, pero el censo que es de 15 años antes era de 127, 126 millones.
sea, la Unión Soviética era Alemania, Francia e Inglaterra juntos en cantidad de población. Y, sí. No, ahí a mí no termino de entender por qué es necesaria la centralización parcial en Europa y no otro tipo de centralización, no sé, como la de la URSS, o sea, absoluta. O sea, ¿qué hay ahí, digamos? O sea, entiendo los problemas de escala y cómo choca, digamos, los países europeos en la competencia, digamos, pero no termino de entender por qué toman la forma política de una centralización parcial por medio de los partidos reformistas. O sea, no termino de ver cuáles son las determinaciones específicas de esos países que hacen que eso tome dicha forma, digamos. Vos decís... en Europa, más que nada. Sí, sí. Lo que vos tenés es... vos lo planteás, para ponerlo así, vos en la Unión Soviética no tenés un desarrollo del capitalismo muy incipiente, digamos, y además ese desarrollo del capitalismo incipiente, la palabra incipiente supongo que podría ser discutida, pero lo que quiero decir es, digamos, porque formaba parte, digamos, bajo otra relación, pero lo que quiero decir es, tenés desarrollo de la industria, vamos a ponerlo así, relativamente reciente para el momento de la Primera Guerra Mundial, y además esa industria era casi toda de origen extranjero. O sea, había talleres Putilov y demás, pero el impulso estaba dando por los capitales franceses y los capitales ingleses. Entonces, esa es una particularidad que tiene la Unión Soviética que no tienen los países europeos. Lo que vos tenés en los países europeos es el por qué, no lo sé, lo que vos ves es que chocan, y la forma en que chocan es: invierto en Rusia, expulso población, conquisto un pedazo de África o del sudeste asiático. O sea, esa es la forma que tienen que para superar. Estados Unidos me viene con el aliento en la nuca, además tengo que tener un obrero lo más barato posible y con mejores atributos, entonces centralizo en esto para tener un obrero. Es esa la forma concreta que toman. Yo la respuesta que te puedo dar es: claramente hay una diferencia con la Unión Soviética respecto del tipo de, digamos, no había una clase capitalista que era básicamente terratenientes que habían empezado habían seguido el desarrollo industrial, pero bajo la forma de la llegada de capitales ingleses y franceses. Sí, hay un tema más que ahora lo vamos a desarrollar, que es el tema de la base técnica. ¿Sí? Que la Unión Soviética que los países de Europa Occidental, para todo ese proceso, empiezan a desarrollan, y después, al momento de que llega el momento del desarrollo de Estados Unidos y de la Unión Soviética, vienen arrastrando una base técnica que vamos a ver ahora. Claro. O sea, es esto que él expresa o tradicionalmente se ve como taylorismo y fordismo, digamos, el sistema de maquinaria bajo la forma de la automatización de la línea de montaje, digamos, que regula los tiempos de trabajo, y además la organización científica del trabajo. Esa innovación surge, digamos, en Estados Unidos, y además de surgir en Estados Unidos tenés otro componente que es el motor de explosión, ¿sí? Lo que necesitas es hidrocarburo, y vos lo que tenés es, así como Inglaterra, Alemania y Francia, por cuestiones geológicas, informaciones geológicas, tenían carbón y entonces podían expresar la máquina de vapor. Ninguno de esos países inicialmente tiene petróleo. Inglaterra lo tiene bajo la forma de perforación en el Mar del Norte, pero no es inmediatamente apropiable ni en las mismas condiciones que en Texas, ¿sí? Inicialmente en este proceso está entrando en producción la tierra petrolera de Texas. Entonces ese es más o menos el proceso que comienza y que va a tener un proceso de desarrollo como la base técnica que se va a expandir durante todo este periodo hasta 1970, y va a finalizar como la forma de producción general en todas las ramas y con la energía de hidrocarburo como el núcleo del movimiento de esta base técnica, ¿no? Ya lo vimos, se desarrolla en la Unión Soviética. Claro. Bueno, la Unión Soviética tiene esa potencialidad que es la zona del Mar Negro, digamos, productora de hidrocarburos. Iba a decir esto, bueno, tenemos por un lado
cuando decía hay que explicar esto, decimos, tenemos 150 años en donde vemos la clase obrera, y en esta punta tengo esto, y en esta punta tengo esto otro, y miro, y tengo dos sujetos totalmente distintos, este con primaria y secundaria, con potenciado 29 veces su capacidad de consumo, con servicio médico, vive el doble, ¿sí? Tenemos el país más grande del planeta en extensión, que es la Unión Soviética, cuyo ámbito nacional se ha eliminado a la clase capitalista y está regida por un partido político que dice representar a la clase obrera. Y tenemos, en función de la posguerra, el avance de este ámbito nacional sobre una porción de Europa, digamos, lo que sería el Pacto de Varsovia, todos los países orientales. Tenemos el país más poblado del planeta para ese momento, que es China, que, digamos, para final de la posguerra también realiza una revolución comunista, ¿sí? Entonces lo que vamos viendo es esta potencia que expresaba la clase obrera, más allá de estas diferencias que tienen que ver con, en un lugar logra centralizar el capital bajo su comando, en otro lugar logra que el Estado centralice ramas que tienen que ver con las condiciones de vida de la clase obrera de manera general. En otro ámbito no consigue esto, pero consigue vender la fuerza de trabajo por su valor a través de la acción sindical, que es Estados Unidos. Lo que decimos es, la clase obrera se come los niños crudos, ¿sí? Estamos a un punto de cambiar esto, de superar el capitalismo, y lo que tenemos por delante es el socialismo, a tal punto de que vemos la organización política de la clase obrera y se extiende bajo la forma de distintas formas políticas de socialismos nacionales o de variantes de ese tipo, lo que son programas políticos de movimiento de liberación nacional en el proceso de descolonización posterior a la posguerra. Sí, cuando uno ve esos programas de liberación nacional, encuentra que la forma de la liberación nacional se presenta como la superación, digamos, la organización de un ámbito nacional en donde la organización social es el socialismo, lo que está por delante, ¿sí? Argelia, Vietnam, ¿sí? De hecho es muy gráfico, bueno, es en menor medida, incluso esto aparece en Estados Unidos bajo la forma de la resistencia a la guerra de Vietnam, la organización de la rebelión estudiantil, digamos, la impotencia de Estados Unidos para dominar militarmente a Vietnam, ¿sí? Y para final de este periodo justamente se produce la victoria de Vietnam sobre la mayor potencia militar, que es Estados Unidos. Se había logrado desembarazarse de Francia, de Japón, de Francia, de Estados Unidos. La pregunta que yo siempre me hago, y esto es esto de Vietnam, a partir de ahí no se habla más. Tenemos la lucha heroica del vietnamita, esto y el otro, llegamos hasta el 75 y después hay que entrar a Wikipedia a ver qué pasó con Vietnam. Entonces llegamos a un momento en donde decimos, tenemos desplegado todas estas determinaciones, tenemos esta forma de organizar la producción, tenemos una base técnica que se va generalizando, tenemos a la clase obrera que a partir de esta forma de organizar la producción requiere determinados atributos y tiene una potencia que hace que se transforme incluso como sujeto individual los miembros de la clase obrera. Tenemos por delante la superación del capitalismo para 1970, llegando a 1970. De hecho, ustedes recuerdan, Juan Comli, la clase pasada, lo expresó bajo la forma de el Cordobazo, ¿sí? La organización popular. Estamos en el mismo momento, 1970, y lo que tenemos por delante es Mayo francés y todo eso. Bueno, vamos a tratar después del corte de ver qué pasó. Que estamos en el la pregunta es eso. ¿Qué pasó? ¿Por qué no? ¿Por qué perdimos? ¿Por qué perdimos? Bueno, no nos vamos a hablar.